Buenos días a todos. Hoy estamos en este tercer escenario de diálogos con la Supersalud. Después de haber estado hace unas semanas en Fundación Magdalena, hace una semana en Ibagué, Tolima, y hoy estamos aquí en Tumaco, Nariño. Vamos a ser cuidadosos, respetuosos en temas que ustedes consideren que son de corrupción. El orden público no está para generar aseveraciones no fundamentadas, y nosotros somos la entidad que garantiza los derechos de la salud y la protección de los recursos públicos. Hay otras entidades del Estado que se encargan de manejar los escenarios anticorrupción. Entonces, vamos a ser cuidadosos en ese uso de la palabra que le vamos a dar. Pero lo que sí les garantizo a la mamá de Johan y al abuelo de Dana Sofía es que hoy de aquí salen con las soluciones que en tantos meses no le ha dado la nueva EPS, y por eso senté adelante a la gerente, para que le den soluciones a las personas después de tanta peregrinación y no atenderlas oportunamente. Y es que no solamente están los casos de Johan y de Dana Sofía, sino que esos son símbolos de lo que vamos a escuchar hoy. Y vamos a manejar tres escenarios. Un escenario, a escuchar a los pacientes. Otro escenario, a que respondan los responsables del aseguramiento de ustedes. Y otro escenario es nuestra actuación frente a lo que vamos a escuchar. Y les garantizo, señores usuarios, que no nos va a quedar grande la responsabilidad de alinear al que cree que puede seguir generando infracción frente al derecho a la salud de ustedes. De manera anticipada les digo que no es grato tener que hacer algunas exhortaciones a que las personas cumplan lo que tienen que cumplir, especialmente los aseguradores, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, como los regímenes especiales, porque ellos no hacen eso por filantropía ni de manera gratuita. A ellos se les paga por garantizar la atención de los usuarios. Pero desafortunadamente, hasta cuando no viene la acción vigilante de la superintendencia, pareciera que no reaccionan. Hoy están aquí, por parte de la superintendencia, un equipo mixto que incluye personas de mi despacho. Está Vivian, personas del área de comunicaciones lideradas por Johanna, que es la jefe, la delegada de protección al usuario, que es la superintendente Elena Salazar, que está en la mesa, como también una representante de la delegada de aseguramiento, porque vamos a tratar de actuar de una vez cuando hay que tomar acciones e inicio de medidas. Me venía manejando una falsa narrativa por parte de algunos funcionarios de la superintendencia, que aquí todo era tan bueno que por eso no había quejas. Yo no estuve de acuerdo con eso y lo he comprobado esta mañana. No hay quejas porque las personas no tienen cómo quejarse. Así de simple. Con intuición y sentido común uno llega a esa conclusión. Y lo he comprobado con lo que me han dicho aquí. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que si aquí se necesita un punto de atención de la superintendencia, hay que ponerla. Porque a veces no se solicita cuando no hay la oferta para poder pedir las cosas. Entonces, me comprometo aquí delante de ustedes a que vamos a revisar la opción de colocar un punto de atención aquí, para que se generen las quejas en la formalidad que deben generarse. Y cambiemos la narrativa de que la gente aquí no se queja porque aquí no pasa nada malo. Creo que pasa mucho, sino que no tiene cómo comunicarse. La opción que hay en el charco, creo que es hora y media, una gente piensa dos veces pagar un pasaje de transporte público para ir a quejarse. Por sentido común y por intuición, es apenas imaginable eso. ¿Quiénes estamos aquí? Estamos los dueños del sistema, que son los usuarios, a los que nos debemos, los que nos ponen y nos exigen cumplimiento de condiciones. Hay una agencia del Estado que es de ustedes, que es la Superintendencia Nacional de Salud.
pero donde se encuentren ubicados sientan que son los dueños del sistema porque efectivamente así lo son. Y estamos hablando de un derecho, y los derechos no se mendigan ni se suplican, se exigen. Y aquí estamos para reivindicar ese tipo de circunstancias. La superintendencia tiene dos tipos de columnas misionales. Por un lado, la defensa del derecho a la salud de los habitantes de Colombia, independiente que sean colombianos o no, pero también defendemos el buen uso de los recursos públicos de la salud. Con algunos de los que están aquí presentes del aseguramiento estuve la semana anterior y la tras anterior, recordándoles un pequeño detalle, y es que ellos creen que la plata es de ellos. Falso, la plata es de los usuarios. Ellos solo la operan, independiente que sean privadas como entidades. Entonces, la invitación muy respetuosa, pero no por ello menos enérgica, es que los aseguradores tienen que cumplir lo que su nombre les indica, es asegurar la atención de las personas que están afiliadas a su sistema de protección, independiente que sea del contributivo, del subsidiado, indígena o un régimen especial, de los varios que existen en este país y que tienen también ubicación territorial en Nariño y en Tumaco. Así las cosas, la plata, que no es una cantidad menor, son millones, y que se convierten en billones, es para invertirlas en la salud de las personas, no para que renten como agencias financieras y menos para el lucro de quienes son los dueños de estas entidades. Me duele que la EPS, que tiene presencia estatal, que es la nueva EPS, sea la primera que me digan que no cumpla. De verdad me duele. Pero bueno, estamos aquí para que las cosas que duelen salgan y se arreglen. Porque pareciera que estoy dirigiendo un discurso incluso contra el propio gobierno, pero si hay que hacerlo, lo hacemos. La EPS tiene una proporción presencial accionaria del gobierno del 49%. Debería ser la mejor. Y aquí lo que intuyo es que las quejas son importantes, a tal punto que dentro del ranking de quejas están dentro de las primeras 3. Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar algunas cosas ya que tienen que ver con Nariño y aterrizamos en Tumaco, advirtiendo que cuando se les dé el uso a las personas que están aquí sentadas y que se han inscrito previamente para participar, vamos a pedir que sean breves, concisos, pero que no obedezcan a anécdotas que no se puedan soportar, sino a argumentos que se puedan verificar. Respetamos a las personas y eso hace parte del uso de la palabra en términos de pacientes, de ciudadanos espontáneos, pero sobre todo de quienes hacen control social, en este caso, veedores. Yo con mucho gusto los escucharé, pero guarden ese tipo de condiciones al momento de expresarse. Este departamento tiene cerca de 1.500.000 afiliados en salud. Hay una condición especial de la población afiliada a la salud aquí en el departamento de Nariño, y es que el 79% se encuentra afiliada al régimen subsidiado, el 18% en el contributivo y un poco más del 2% a los regímenes especiales o de excepción. Pero la mitad de la población del subsidiado se encuentra justamente en afiliación de la EPS EMSANAR. Actualmente, bajo intervención desde junio del año pasado, con cambio de interventor de manera reciente hace un par de meses y con medida cautelar desde el 9 de mayo del presente año. Cuando buscamos la distribución de afiliación de la población en ambos regímenes, quienes más concentran esa población afiliada son EMSANAR, Sanitas, Mayamás, Nueva EPS y ASMED Salud. Entonces nos vamos a aterrizar esa cifra con las 9 entidades de aseguramiento que operan en Tumaco y en donde hay 190.000 y un pico de afiliados a salud. Lo primero, el derecho a la garantía de la salud es innegociable.
Hay un marco constitucional y un marco legal que defiende ese derecho. Y ese derecho ha sido vulnerado de una manera reiterativa, sistemática y continua. Los que están aquí presentes son muestra eficiente que eso es así. Y fehaciente además. Y eso se relaciona con un componente, desafortunadamente, de carácter financiero. Y es que muchas entidades, dentro de las que son las responsables del aseguramiento, no hacen una adecuada destinación de los recursos para garantizarles a ustedes ese derecho. Y no es porque no les llegue la plata para hacerlo, es la primera verdad, sino porque ellas deciden que pueden hacer con la plata lo que ellos quieran. Y eso no va a seguir pasando. Eso ha generado el uso discrecional de los recursos. Que hoy haya hospitales, especialmente de la red pública, en franca dificultad financiera. Entonces nos ha tocado a nivel de las EPS colocar personas designadas por el despacho para que actúen como interventores. En el caso de Emsanar, había un interventor designado por el gobierno anterior. Y como las cosas no iban mal, sino en detrimento progresivo, lo cambiamos. Y colocamos al doctor Arboleda, desde hace un par de meses que está aquí presente. Pero después de designado por mi despacho, él cambia la condición conmigo. Ahora es vigilado por mí. Por lo tanto, le exijo y él me debe cumplir. En el caso de este agente especial del aseguramiento, existen muchas circunstancias adversas que están padeciendo la red prestadora, tanto la pública como la privada, y los usuarios. De hecho, escuché varios escenarios de inconformidad aquí con los usuarios. Igual ocurrió hace poco con ASMED Salud. Entonces, hubo que cambiar la metodología de trabajo y removimos a quien presidía ASMED Salud, porque los recursos tienen que ser sagrados y ese tipo de recurso bien manejado lo hace el ordenador del gasto en una EPS. En este periodo mío, que voy a cumplir un año el próximo 22, hemos decidido la intervención de varias EPS, pero también la liquidación de 4. Y esa liquidación es porque no puede continuar la exposición al riesgo y a la amenaza de los usuarios. En ese orden de ideas, nosotros tomamos decisiones que no son cómodas, pero no hemos hecho una asunción del cargo para tener comodidad. En este momento se están financiando mítines, movilizaciones en contra de mi decisión en Cauca y Nariño en los temas de ASMED Salud. Creando falsas narrativas de no prestación de los servicios, con el argumento que hoy las intervenciones generan peor estado de salud de las personas que antes de la intervención. Y esto obviamente uno tiene detectado los orígenes de este tipo de acciones. Pues sencillamente las personas que dejaron de manejar las billonarias cantidades de plata que vienen siendo manejadas por estas entidades. Y cuando les quitan el manejo, pues sencillamente reaccionan, tratando de echar abajo toda la estrategia de recuperación de la defensa del derecho a la salud que queremos hacer. Cuando se le resta importancia a enfrentar lo que los usuarios dicen, ¿qué se puede esperar?
Luego dicen que yo soy enemigo de las EPS. Y sí lo soy, de las que no hacen lo que deben hacer. Y no voy a permitir que sigan jugando con la plata del país y no atiendan a las personas por las cuales se les paga cifras billonarias. Esa frase de que se tomarán las conductas pertinentes después de pisado la persona. ¿Para qué? Igual quédate, Marcel, nos honras con tu presencia. Quédate aquí. Bien. Tenemos una situación entonces frente a algunas EPS que están generando una deuda por no pago a los prestadores, lo que afecta de manera negativa la continuidad de la atención de los afiliados. Aquí hay representantes de Famisanar. Sí. ¿Tú operas aquí en Tumaco? Sí, desde Valle. Bien. El Valle es Colombia, Nariño es Colombia. ¿Por qué es que no reportan información a la superintendencia desde junio? Tienen que entender que los vigilados no deben hacer lo que les da la gana, señor de Famisanar. Ustedes están sujetos a la vigilancia nuestra. ¿Desde cuándo esa discrecionalidad de no reportar la información a la superintendencia? La representante de aseguramiento tiene que tomar medidas sobre esto. ¿Qué pasa cuando un agente vigilado no reporta información? Muy bien. Yo no quiero anécdotas, sino actuaciones. Entonces, no es que el súper quiera sancionar, sino que los vigilados cometen actos que merecen sanciones. Igualmente, hay una variable informativa que hasta cuando reportaron ustedes manejaba inconsistencias en lo que tiene que ser medios de pago. Preocupa que este EPS tiene acá 12.000 usuarios en el componente departamental. Pero sí preocupa más que crean que pueden hacer lo que les da la gana. Y eso tal vez ocurría antes. Pero hoy el presidente es Petro, Duque fue hasta agosto del 2022 y el superintendente hoy es Ulaí Beltrán. A veces se olvidan ciertas cosas, pero hay que recordarlas. Y a mí me place repasar la memoria de algunas amnesias selectivas. Dentro de este componente de deuda, de las que reportan, porque las otras no quieren reportar, como el caso de Famisanar, preocupa unos datos que se han reflejado a través del análisis que han manifestado los hospitales de Nariño. Y es, ¿quién es la que más debe? No es una EPS, es un régimen especial. La Dirección de Sanidad Militar. ¿Dónde está el de la Sanidad Militar aquí? ¿Eres tú? Bueno, mira el mensaje. Es difícil mantener una red de servicios abierta cuando no se le paga. Y lo que dicen los hospitales es que aquí aparece Sanidad Militar como la mayor deudora dentro de los regímenes especiales. Ahí también tenemos que revisar eso. Porque independiente de los problemas administrativos presupuestales que existan al interior de un régimen, deben garantizar la continuidad de la atención de los afiliados y el pago a prestadores públicos y privados. Tenemos que revisar también los prestadores de servicios. Aquí tenemos un hospital, San Francisco, de San Andrés de Tumaco, que está en intervención forzosa desde el año 2017, con una reciente designación de alguien que fue nombrado por mí en diciembre del año anterior. Esperemos, de acuerdo a unas evaluaciones, tanto de la intervención como del interventor, que las cosas estén marchando bien. Esta superintendencia por primera vez está manejando un concepto evaluativo, no solo de la medida, sino de quién se la está ejecutando. Medimos el desempeño de la persona. Vámonos un poco con las inconformidades. Entonces, yo sí tengo unos datos de Tumaco que decir. Nosotros estamos aumentando el número de quejas que se reciben
en una proporción significativamente importante cuando hacemos el análisis comparativo de un semestre a otro y de un año a otro. Eso ha permitido intuir que las personas efectivamente están insatisfechas con el servicio. Preocupa cuando uno ve el problema a nivel nacional que en un periodo como el que llevamos nosotros se han radicado 1.240.000 manifestaciones de inconformidad. Y ahí llegamos a la región, después llegamos al departamento, Nariño, y después llegamos a Tumaco. Y un porcentaje importante de esas quejas son súplicas de vida. Súplicas de vida quiere decir que son personas que llaman o se comunican pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque su EPS no les da el servicio o su régimen especial no les garantiza la atención. Y si no actúa la superintendencia, esas personas van a fallecer. Eso es parte de las motivaciones que se tienen para la actividad que vamos a hacer mañana en Bogotá en procura de la defensa del derecho a la salud de las personas en Colombia, pero también la protección de los recursos públicos de la salud. Hay una cantidad importante de manifestaciones de inconformidad en sus diferentes escenarios en San Andrés de Tumaco. Por ejemplo, Tumaco concentra el 9% del total de reclamos que se producen en Nariño. A nivel de prestadores, las principales manifestaciones de inconformidad de las personas con respecto a atención en clínicas o en hospitales están dirigidas a 3 entidades. El Hospital San Andrés de Tumaco, barrio Inguapí del Carmen, el Centro Hospital Divino Niño, barrios Nuevo Horizonte y Las Palmas, y la IPS Puente del Medio, barrio Miramar, que creo que es una entidad privada. Y básicamente hay 2 quejas de insatisfacción que motivan este tipo de inconformidad, y es demora en la asignación de citas con los especialistas y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, de una manera importante. Entonces ya hemos como ambientado un poco el tema del aseguramiento, las EPS, los regímenes especiales, y ahora viene una responsabilidad que es de la entidad territorial junto con el aseguramiento. Preocupa que en los primeros 7 meses del presente año ya se hayan reportado 520 casos de desnutrición, entre los que están desnutrición aguda, moderada y severa en población menor de 5 años. El territorio departamental, doctora Rosero. Esto lo reporta la delegada de entidades territoriales. Los que estamos en la salud pública sabemos que un menor de 5 años desnutrido nunca alcanzará la capacidad productiva e intelectual de un similar en edad que no tenga desnutrición. Es decir, ya estamos condenando a 520 familias a no tener a partir de esas personas que hoy padecen desnutrición una posibilidad de mejoramiento de su situación de vida. Preocupa sobremanera que en el año 2021 hubo en todos los 12 meses 535 casos. Y ya en solo 7 meses del presente año van 520. Entonces, de una manera respetuosa a las autoridades territoriales, les recuerdo que la responsabilidad incluye la protección de la población vulnerable de manera priorizada. Los menores de 5 años, ¿por qué tienen condición de protección privilegiada? Primero, porque lo establece la Constitución. Segundo, porque hay marcos legales que así lo especifican.
Y tercero, porque es un intolerable que una persona, además de vulnerable por la edad, lo revictimicemos dejándolo en condición de desnutrición. Duele mucho cuando uno suma lo que han sido los casos de desnutrición en los últimos 3 años, y son 1.629 casos. Ya aterrizando en Tumaco, y aquí está la Secretaria de Salud, hay una situación dramática. Con corte a julio van 281 casos de desnutrición infantil, que ya supera todo lo que se registró en el año 2022. Entonces, la invitación a la doctora Sandra Paola para que le comente a la doctora Emilce, que es la alcaldesa, que por lo menos en los últimos 5 meses del año trabaja en el tema que hoy preocupa. Pero hay que trabajarlo en sintonía con un grupo que está aquí presente, que son los aseguradores. No para que los aseguradores le lleven comida a las familias de las personas, porque eso no hace parte del proceso, sino porque dentro de la atención integral por núcleo familiar que tienen las EPS, tienen que identificar este tipo de circunstancias y generar las alertas correspondientes para que con la entidad territorial se generen acciones conjuntas de trabajo articulado protector. Obviamente, y el mensaje para el doctor Arboleda, dentro de la población total de desnutrición de este año en Tumaco, la EPS que tiene mayores casos es Emsanal. Cuando se preparó este informe fue el día 14 de agosto, que fue el lunes. Entonces, doctora Rosero, no tenemos el reporte de coberturas de vacunación del PAI con corte el 14 de agosto de 2023. Información de todo el año. Y yo creo que todo el año hubo secretario de salud. Entonces hay que cumplir el deber. Ese es el reporte que nos da la delegada de entidades territoriales. No se cuenta con información de coberturas de vacunación PAI. Quiero explicarles a las personas, PAI es el programa ampliado de inmunización, que es simplemente el componente de vacunación protectora a través de biológicos para inmunoprevenir enfermedades. Por eso no puedo referirme a cómo va, porque no han reportado qué han hecho. Pero, obviamente, esto se da traslado a la entidad correspondiente, que es entidades territoriales, y entidades territoriales le da traslado a la delegada de investigaciones administrativas y procederá en caso que se amerite un proceso de inicio investigativo que puede conducir o no, dependiendo del efecto de respuesta que dé la entidad territorial en un proceso sancionatorio. De todos modos, lo anticipamos para que no haya sorpresas. Y no es una cosa amenazante, no es una cosa persecutoria, sino es que tenemos que respetar a las personas. Y a veces se nos olvida que por lo menos en la superintendencia, al igual que en las entidades territoriales, lo que nosotros devengamos es porque los que están aquí como usuarios nos lo pagan. Por lo tanto, ustedes son los jefes de nosotros. Con sus tributos, nosotros ganamos lo que nos ganamos y sustentamos a nuestras familias y a nosotros. Y lo mínimo que hay que hacer con los usuarios es respetar el uso de los recursos que ellos colocan para que nosotros ganemos lo que ganamos. Los usuarios, los dueños del sistema. En el departamento de Nariño hay un tema que igualmente preocupa, y es el componente de salud mental. Y hay una doble preocupación. Por eso quería que estuviera aquí el representante de Sanitas. Pero ya que está aquí Marcel Castillo, nuestra dinamizadora de Sanitas, te digo lo siguiente. En este momento hay 32.223 personas en Nariño con afecciones de la salud mental, que no es un tema menor.
Cuando hay un paciente con una enfermedad relacionada con la salud mental, hay un problema familiar. Y todo gira alrededor del paciente así afectado. Y ahí incluimos trastornos mentales, trastornos del conocimiento, trastornos del comportamiento, incluso una patología que se ha agrupado allí, que es el componente epiléptico, y el consumo de sustancias psicoactivas, que genera a veces, de manera relacionada con patologías de salud mental como depresión, una bomba que se llama potencial suicidio. Bueno, hay 32.000 personas en este momento, de acuerdo con lo que reportan 6 EPS que operan en Nariño. Pero me preocupa que el 93% lo tiene Sanitas. Y hay otro componente, y de eso es lo que vamos a hablar tal vez desde la espontaneidad de los usuarios, y es el componente de la discapacidad. Incluso hay directivos de asociaciones de veeduría que son discapacitados. Y aquí tenemos madres de familia con niños discapacitados a los que no se les permite el respeto al derecho a la salud. Pero también hay abuelos que tienen nietos con condición de discapacidad que han venido aquí a manifestar su problema. Y de alguna manera de discapacidad, sea auditiva, mental, intelectual o visual, en Nariño son más de 2.600 personas. Bastante. Entonces, creo que dentro de la política territorial de atención en salud, de orden territorial, tanto en el departamento como en los municipios, el componente de salud mental tiene que estar contemplado como un factor prioritario. Y si a eso le agregamos un componente desafortunadamente presente, y es la condición de enfermedad mental asociado a la condición de víctimas del conflicto armado, potencializa aún más el daño. Entonces, esa es como una radiografía muy general. Específica sería coger a cada EPS y a cada régimen, esta es tu foto. Pero esa foto se la tenemos nosotros aparte y no es necesario un diálogo, sino desde el componente de inspección, vigilancia y control, hacerlo pertinente. Pero yo sí necesito socializar esto con quienes hoy están aquí presentes y son parte de la comunidad usuaria afiliada al sistema general o a los regímenes especiales. Este tipo de desarrollo de participación social, que son los diálogos, deben no solamente conducir al escenario de presentar inconformidades que nosotros escuchemos, sino también que generemos soluciones inmediatas. De acuerdo con lo que yo recuerdo, nosotros estamos resolviendo cerca del 90% de los casos cada diálogo. De tal modo que vamos a tratar de hoy resolver hasta donde sea posible la totalidad. Con lo que estamos teniendo aquí, tenemos un panorama preocupante. Y esto que pasa aquí en Tumaco, que pasa en Nariño, la doctora Rosero me dice, no me han pagado las EPS a los hospitales del orden departamental. Entonces, también pasa en Tumaco, pasa en el Valle, pasa en Antioquia, pasa en Atlántico, pasa en Amazonas, pasa en Vaupés, pasa en La Guajira. Es un problema nacional. Algunos defensores del actual sistema se han armado una metodología a las que le dicen encuestas de 600 a 700 personas y concluyen después de eso que este es el mejor sistema de salud del mundo. Nosotros tenemos otra metodología de medición y son las 4.000 quejas diarias que recibimos nosotros que indican que esto no marcha bien. Entonces, a esas encuestas, estas mediciones. Y mientras las mediciones que hacemos nosotros indiquen que en un año 1.240.000 personas manifiestan inconformidad, independiente que sean 50 millones o un poco más de colombianos, y solo, entre comillas, manifiesten inconformidad 1.200.000, no quiere decir que esto está funcionando bien.
qué? Porque hoy todavía, con el escenario que acabo de mencionar en Nariño y en Tolima, están ocurriendo dos cosas que no pueden ocurrir en un sistema de salud. La aparición de enfermedades evitables, pero también la ocurrencia de muertes evitables. Y muchas de esas quejas que nos presentaron a nosotros, no pudimos resolverlas a tiempo. Y esas personas se quedaron sin su bien más preciado, que era la vida. Y entonces, para mí, los términos de la cantidad de quejas frente al total de habitantes en Colombia no es el factor que me dice a mí que esto está marchando bien. Hay una necesidad de transformar lo que hoy no está bien. Existe un proceso legislativo en un escenario democrático que es el que marcará, y los congresistas tienen la responsabilidad de decidir si queremos seguir con desnutrición, si queremos seguir con mortalidad materna, si queremos seguir con vacunación que no se cumple, si queremos seguir con enfermedad mental en los niveles que se han manifestado, o si atendemos como debe ser el derecho a la salud de las personas. Este tipo de presencia territorial que estamos haciendo, lo que procura es conocer de primera mano lo que la gente piensa por lo que padece. Había una falsa narrativa que decía en Nariño y en Tumaco todo marcha bien porque no hay quejas. Claro que se quejan. Lo que pasa es que la gente prefiere no gastarse la plata del transporte hasta el charco para poner una queja, porque dado que el servicio de internet aquí es tan deficitario, es imposible tener de manera expedita ese componente comunicacional. Y lo que queremos es que las personas hablen. Y lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo y vamos a ver qué podemos solucionar hoy mismo. Dos reglas de juego básicas. Lo que yo he dicho aquí, nadie me lo podrá controvertir porque es reporte que ellos mismos me han dado a mí. O sea, yo he jugado con las cifras que los actores le han enviado a la superintendencia. Eso indica que la primera regla de juego que aquí se va a tener es que vamos a hablar verdades. No va a ser utilizado esto como un factor de instrumentación política ni personal en contra de nadie, sino es un momento de defensa del derecho a la salud y de la protección de los recursos públicos de la salud. Y siéntanse en la plena libertad, es la segunda regla, de decir lo que ustedes consideren pertinente decir. No tengan miedo, porque los derechos son para exigir. Y la actitud timorata no contribuye a una defensa en exigencia, y el que tiene el poder dominante abusa y no atiende a la persona. Nosotros creemos que es una manera de acercarnos a ustedes, de rendirle cuentas a ustedes, porque son los dueños y los jefes de nosotros, sin tener responsabilidad por lo que han dejado de darles quienes tienen la responsabilidad de darles, que son los que están aquí sentados. Yo les ofrezco disculpas por un gobierno que quiere un cambio, pero también les agradezco el compromiso de respetar el uso de la palabra con argumentación cierta, verificable, para que haya argumentación válida y no anécdota, ni suposición, ni, por favor, calumnias, cuando son informaciones que no corresponden a la realidad. Yo les agradezco mucho su comportamiento y atención hasta ahora y vamos a empezar al uso de la palabra de acuerdo con lo que se ha planeado. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.